lo que es la divergencia. La divergencia, ojo, como está definido, la divergencia es para un campo vectorial. La divergencia no tiene nada que ver con campos escalares. Se lo aseguro. No tiene que ver nada con campos escalares, solo con campos vectoriales. El resultado sí va a ser una función escalar. Ojo que no estoy diciendo que va a ser un campo escalar, una función escalar. La divergencia va a estar definida dependiendo si estamos en R a la 2 o en R a la 3. Y no es nada del otro mundo, pero vamos a acordarnos de alguna simbología porque yo necesito que se acuerden de simbologías. Y la simbología la vimos en este curso. El que diga que no, me va a tener que demostrar que no la vimos para que me digan que me justifiquen eso. Vamos a usar esta cuestión. Entonces, vamos a ver. Recordemos cómo se escribía la derivada parcial de m. M es cualquier función respecto a x. Bueno, pongámosle f. Esa era una manera de escribirlo. Si yo tenía que z, bueno, pongámosle f minúscula para que se acuerden ahí. Profe, yo no sé los demás, pero yo no veo que escriba nada, está como friseada su pantalla. Vamos a ver. Ay, sí, tienen razón, ya voy. Momento, no he explicado nada, entonces no se preocupen, ya vuelvo a decir lo que iba a escribir. Bendita pantalla, bendito internet. Sí, Odio el profe, internet hoy. comentar que yo escucho como que a veces se le entrecorta y no logro entender. Ok, La verdad déjenme también, resolver. profe. Vamos a ver. Un chance. Vamos a ver cómo nos va ahora. Cambiando por la conexión de internet. Okay. Bueno, ahí vamos a recordar escritura de derivadas parciales. Podíamos escribirla así, podíamos escribirla así. Y me falta una más. Vamos a ver, se volvió a lagunear esta vara. Ay, Jesucristo. Odio con todas mis fuerzas el internet hoy. Ya voy a poner, no se preocupen, ya explico otra vez, no he explicado nada por sí. Okay. Después de hacer rayones feos para comprobar, vamos a ver. Ok, esas dos primeras son las escrituras de derivadas parciales que ustedes tienen que acordar. ¿Cuál era otra derivada? ¿Cómo se puede escribir derivada parcial? ¿Cuál era otra? Hay dos más. Con la letra que lleve la función y la variable como un subíndice de la variable. Ah, exactamente. Así o así. Acuérdese mucho de esa notación porque aquí la vamos a usar mucho y cuando lleven el curso de ecuaciones diferenciales van a usar un montón esa escritura. Y la misma cuestión cuando teníamos que era la variable respecto a y, la derivada respecto a y. Y el que me diga que no vio eso, quién sabe qué estaba viendo en semana 2, y en semana 3, semana 4 y 5. Entonces ahí para que se acuerden. Yo esperaría que se acuerden, ¿verdad? Que nadie diga que no lo vimos. Entonces, ¿estamos claros por ahí lo de la escritura de derivadas parciales? Sí, profe, mi parte sí. Sí, Por mi profe. parte sí, profe. Okay. Entonces, ahora sí, vamos a definir la divergencia. Vamos a ver. Recuerden, vuelvo a repetir para que todo quede claro porque es importante.
La divergencia solo existe en campos vectoriales. Si a usted lo que le dan es un campo escalar, no podemos hablar de que existe la divergencia en campos escalares, solo en campos vectoriales. Entonces, usted dice, profe, pero ¿cómo yo sé eso? Tiene que entender cuál es la diferencia de escritura de un campo vectorial a un campo escalar. Y yo creo que ya hemos especificado eso, pero nuevamente lo vamos a escribir. Si a usted le dan esto, estoy inventando, estoy bateando, ¿verdad? Crean mucho lo que voy a escribir. ¿Eso es un campo escalar o es un campo vectorial? Escalar, profe. Correcto, porque no hay nada metido de vectores. Ya, si yo llego y le meto aquí la I, la J y la K, o lo escribo en forma de tripleta o en forma de dupla, como bien lo dijo la compañera ahora, ya ahí estaríamos hablando de un campo vectorial. ¿Estamos bien? Por Sí, mi parte, sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ojo aquí, cuando estamos hablando de un campo vectorial de dos variables, o sea, de R a la 2 a R a la 2, dos variables entendiendo que se puede escribir así, o como lo vimos ahora, en forma de sumas con los vectores canónicos, la divergencia es este cálculo sencillo. Primera parte es la derivada parcial de m respecto a x. Derivada parcial de m respecto a x. Una suma con la derivada parcial de n, pero respecto a y. M respecto a x y n respecto a y. Y no crea que aquí vamos a hacer unas derivadas monstruosas. Una que otra tienen cuidadito, pero tampoco una derivada monstruosa. ¿Estamos de acuerdo cómo se calcula la divergencia? Con una función de dos variables. Sí, profe. Por mi parte, sí, profe. Ok. Usemos Profe, la una lógica un pregunta. poquito. Ajá. Ok. La regla siempre va a ser, digamos, en lo que está arriba, lo que solo está subrayado chiquitito, siempre va a ser la primera entrada respecto al primero, la segunda respecto al segundo, y digamos, si hubiera un P, no sé, X, Y, Z, entonces sería P respecto a Z. Como, o sea, siempre van en orden. No se me adelante a las tres No. variables. Vamos poquito a poco. Vamos poquito a poco, porque ya me mató la pregunta que iba a hacer para que razonaran. Bueno, pero la pregunta es si siempre van a ir en ese orden, como el primero con el primero y el segundo, y así. Sí, vea que yo no estoy definiendo otra cosa. O sea, no existe la posibilidad, digamos, en este ejemplo, que derivemos, no sé, n respecto a x. No va a pasar. No. Vea que esta es la definición que yo estoy dando. Entonces, si yo le diera la otra posibilidad es porque existe otra definición y solo estoy hablando de una. No va a haber variantes. Bueno, ya me mataron la pregunta tercera, que fue para la segunda parte, pero bueno, no importa. En tres variables, una función vectorial de tres variables, es nada más agregar a un bichito más, que le vamos a poner P. Pero ¿por qué se llaman MN y P? Porque el que descubrió esto le quiso poner MN y P, no porque tengan que llamarse MN y P. Nada más que uno se acostumbra a hacer esto para que la simbología no se complique más de lo que ya puede mezclar. Recordad que la M va con I, la N con el J y la P con el K. Y como bien lo dijo la compañera, es agregar una variable más, una derivada más. Vea que la M se sigue derivando respecto a X, la N respecto a Y y ahora la P respecto a Z. ¿Estamos bien por ahí?
Por mi parte, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y ahora, esto nosotros lo vamos a usar más que todo en un contenido de la próxima semana, pero ¿qué es la divergencia? No es como que nosotros le vayamos a preguntar algo conceptual, pero esto tiene que ver con algo que se llama integral de flujo. Integral de flujo, que lo vamos a ver la próxima semana. Sí, vamos a ver otra vez integrales. Lo que mide la ahorita simplemente va a ser un cálculo, pero lo que nosotros lo vamos a usar más adelante para medir la diferencia entre el flujo saliente y el flujo entrante de un campo vectorial. Nosotros vamos a tener un cuerpo sólido. Estoy dibujando uno cualquiera, no estoy diciendo que ese sea el cuerpo sólido que vayamos a determinar, pero nosotros vamos a tener un cuerpo sólido. Entiendas el flujo para que lo entienda muy básico y no sea tan complicado, como que usted le ponga a meterle agua a ese sólido, cuánta agua le sale y cuánta agua le entra sobre un lado específico, que los lados se llaman superficies. Entonces, esa divergencia, digamos, ahorita no va a significar nada para nosotros, la próxima semana sí, porque incluso hay un cosito que se llama el teorema de la divergencia. Lo que mide es cuánto flujo le entra y cuánto flujo le sale a un sólido en una parte de su superficie. Entiéndase superficie a cada una de las caras que tenga el sólido ahí para mostrar. Eso para que sepan que tiene una aplicación. Hoy vamos a aprender a calcular nada más eso y la próxima semana le vamos a dar aplicación. Entonces, para que no se vayan ahí como que, ¿qué quiere decir el profe con divergencia? Solo es un cálculo, no. Tiene un trasfondo, pero lo vamos a ver aplicado hasta la próxima semana. Entonces, bueno, ahí está lo de las derivadas parciales y ahí viene que vamos con ejemplos de calcular la divergencia. Aquí estamos en un campo vectorial con un campo escalar. Vectorial. Vectorial, profe. ¿Sí? Exactamente. Si a usted un ejercicio le pide determinar la divergencia en un campo escalar, apague y vámonos, simplemente eso no se puede calcular. Eso no tiene ningún sentido, para que sepan. Entonces, para que no entren en ese juego. Entonces, yo les voy a enseñar cómo lo trabajaba yo, no porque tengan que trabajarlo como yo lo trabajaba, sino porque esto ayuda bastante a las expresiones. Y aquí, insisto, no es que vamos a hacer derivadas monstruosas, pero también hay que recordar cosas básicas de derivadas. Regla de derivadas, ¿verdad? Regla del producto, regla del cociente, derivadas con la tabla, regla de la cadena, cosas básicas que yo les repasé. Entonces, yo cuando estaba en la U, a mí me gusta hacer ordenado, yo lo primero que hacía era indicar quién era M y quién era N. ¿Quién es M? X, seno de X. X, seno de XY. ¿Qué hay entre el X y el seno? Una Multiplicación. Es una multiplicación. Yo espero que todo el mundo haya entendido la indirecta con eso que acabo de decir. Bueno, en fin. ¿Y el N? X a la 2 por Y más 3. Ajá, muy bien. No es necesario que lo haga así. Si usted quiere irse un solo guamazo porque se acordó que es la divergencia. Así se escribe divergencia, por cierto. Olvidó mencionarlo. Es la derivada parcial de M respecto a X y la derivada parcial de N respecto a Y. Yo les digo que primero calcúlenlas por aparte y después se preocupa por sumarlas. Piense muy bien lo que le voy a preguntar antes de responder ahí. En esa función M, ¿derivo así de un solo golpe o hay que usar alguna regla de derivación? Piénselo, no conteste la primera cosa que se le ocurra. Piénselo, vea la función.
Y Por si me va a decir cadena. una regla derivada, hay algo Sí, más de la que cadena. la regla de la cadena. Hay algo más que regla de la cadena. Sí se usa regla de la cadena, pero hay algo más. Amplía el producto. Exactamente. Regla del producto. Vea que estamos derivando respecto a X. Y tengo una función con X y tengo otra porque está multiplicando. Vamos a ver, la regla del producto. Primera derivada, que sería la función f derivada, ¿cuánto nos da? 1. O la función g sin derivar. Más. Recuerden que estamos derivando. Tengan cuidado con el seno y el coseno porque las confunden con integrales. Los senos, más que todo. La primera sin derivar por la derivada de la segunda. Derivada de seno. Coseno Ese seno. ¿Coseno de qué? de X. ¿De qué? XY. XY. De Y. Ah, ok. Ajá, sí, de aquí. ¿Y qué me falta? Porque está incompleta esa derivada. Por Y. Por regla de la cadena derivo lo de adentro, ¿verdad? Profe, ¿pero por qué Y? Estamos respecto a X. Todo lo que sea Y, mientras esté multiplicando, se conserva. Cuando derivo X por Y, derivada de X es 1, pero como ya está multiplicando, se lo conservo. Y si usted quiere ser ordenadito, nada más ponemos seno de X por Y, y aquí X por Y, coseno de X por Y. ¿Estamos bien con esa primera derivada? Sí, profe. Sí. Por mi parte, sí, profe. Y ahora, ¿será necesario hacer un proceso similar en la derivada parcial de n respecto a y? ¿O eso sí puedo derivarla de un solo golpe? Se puede derivar de un solo. ¿Cuál sería el resultado de esa derivada? X a la 2. X a la 2 por estar multiplicando se conserva, la derivada de y es 1, y la derivada del 3, como es un número solito, forever alone, no tiene ninguna y multiplicándolo ni nada, da 0. Y los ceros que quedan con sumas y restas, ¿para qué los voy a poner? Y entonces, la divergencia de esta cuestión va a ser la suma de esas dos derivadas. Si por azar del destino, que no es un requisito que pase, queda algún término semejante, pues súmelo o réstelo, según sea el caso. No deje términos sueltos. Recuerde lo que les he dicho. Ustedes tienen la capacidad de sumar y restar términos semejantes, siempre y cuando se pueda. Obviamente aquí no hay nada que se pueda, entonces aquí no aplica. Esa es la divergencia. Nosotros aquí no le estamos dando ninguna aplicación, solamente estamos aprendiendo a calcularla. ¿Estamos bien con la divergencia ahí? Sí, profe. Por mi parte, sí, profe. Los demás. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, también. Vamos con otra entonces. Ahí tenemos esa escrita por ahí. X al lado f de x y z. Ya con solo eso usted tiene que saber que es un campo vectorial, porque solo así se escriben los vectoriales. Ahí. Sin hacer mucho aspaviento. Cambiemos de color. ¿Quién es M? ¿Quién es N? ¿Y quién es P? X a la 2 por Z. N es M. Ok. Siga. N es menos E a la X por Y por Z. Y P es Y por Z a la 3. Muy bien. En eso no hay que tenerlo, profe, no hay que escribirlo como una suma. O sea, que usted quiera escribirlo así. No es necesario.
Usted sabe identificar M, N y P, pero si lo quiere escribir así, bienvenido sea, pero no va a cambiar en nada. Entonces, y vamos a calcular las derivadas. M siempre la vamos a derivar respecto a X cuando se trate de la divergencia. ¿Cuánto haría la derivada de M respecto a X? 2xz. Muy bien. Bueno, hagamos la de Z, la de P respecto a Z, ahorita hacemos la del N porque sé que la del N se pueden confundir. P respecto a Z, ¿cuánto nos da esa derivada? 3yz a la 2. 3yz a la 2, muy bien. Y en la última, o por lo menos la que yo dejé de último, que la voy a escribir en este rojo oscuro, hay que tener una delicadeza con esa derivada. Esa derivada nos hace de golpe, ¿verdad? Vamos a recordar una de las poderosas derivadas que yo fui generalizando dentro del curso. Usted sabe que la derivada de e a la x siempre va a ser e a la x. Yo le enseñé dentro del curso que si tenemos que derivar e a la algo por x, siempre que esa x sea un término lineal, es alfa, el número que multiplica al x por e a la alfa por x. No vayan a derivar eso bajándole el a, ¿verdad? Y restándole 1 porque los cuelgo. Les recuerdo esto que ahora sí aplica el meme, ya puedo usarlo. Esto lo vimos cuando empezamos la parte de integración. Vamos a ver. Esto sí, ahora sí aplica porque ahora sí son derivadas. El que deriva así, le pasa lo de Nelson, nadie va al cumpleaños, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con esa derivada. Respecto a quién estamos derivando. Respecto a Y, profe. Entonces, X y Z, ¿qué? ¿Me los voy a volar o cómo? ¿Qué pasa? Esos actúan como si fuera un número. El Bueno, menos ellos se mantiene. La función exponencial queda igual, pero ¿por qué? Por verla a la cadena queda multiplicado por algo. Multiplica ¿Quién por sería x y ese z. X por Z, correcto. ¿Estamos bien? por mi parte sí, profe. Aunque, profe, una pregunta. Bueno, ¿acabas de escribir el XZ o lo escribiste como hace unos, bueno, minutos? Que, bueno, no sé si se ve. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, la divergencia nada más es la suma de estas tres cuestiones. Pero no está quedando nada semejante, un término semejante. En ningún momento dije que tenía que quedar algo semejante. Dije, si pasara, lo hacemos. La suma o resta de términos semejantes. Y esto de aprender a calcular la divergencia es importante porque en el teorema de la divergencia que vamos a ver la próxima semana se usa para calcular integrales. ¿Cómo que una derivada que para calcular integrales? Ya van a ver la próxima semana. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. No por mi parte, profe. Todo claro, profe. Ok. Veamos esta otra. Esta es esta misma. No sé por qué la repetí. Hagámosle un cambio a esto para que valga la pena haber fracasado con esto. Vamos a hacer un cambio. ¿Quién es M, N y P con los cambios que acabo de hacer claramente, ¿verdad?
M, X a la 2 por Z. Ujú. N menos D a la X por Z. Y Y por Z. Ujú. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando, bueno, la derivada de m respecto a x no creo que haya que explicar mucho porque es la misma anterior? ¿Qué pasa cuando derivo n respecto a y? ¿Cuánto nos da esa derivada? 0. Que de 0 no es bronca. Que a veces se asustan porque da 0. No hay nada que derivar porque no está la variable que ocupamos. No se asuste. Y la p respecto a z, ¿cuánto nos da esa derivada? Y. Y. Recuerde que la divergencia es la suma de esas tres. Nada más que aquí no es divergencia de f, es divergencia de h. Respeten el nombre a la función. 2xz más y. Profe, ¿y el 0? ¿Para qué carajos voy a poner a sumar 0? 0 más lo que sea, 0 no da ni cosquillas a lo que tenemos que calcular. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Y estas, ahí para que usted se entretenga en la casa, las va a hacer en casa. No son tareas, no es que yo le voy a decir, hizo la tarea, no. Pero se las dejo como quien dice, como tarea moral. Esta por acá y esta de por acá. Profe, Por cierto, esta es muy bonita. Ajá, son el legado de los ejercicios recomendados. exactamente. Esta tengan cuidado con esta. Yo les enseñé a derivar eso en las primeras semanas. Me refiero a la cotangente, que es la más bella ahí. Yo los tengo hechos, pues no se los voy a pasar para que ustedes hagan, para los que les gusta estudiar. Damos un receso, ojalá comer algo, porque ya hace hambre.